buenas tardes. Gracias por su compañía hoy sábado a las 6 de la tarde, como siempre, por Teleradio América. Le invitamos también a que nos siga en nuestras redes sociales, 2x3 en Salud, en nuestro canal de YouTube y cada una de nuestras redes particulares. Altagracia Ortiz, una servidora, Doris Pantaleón, felices de que nos acompañen como siempre en 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Hola, Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, aunque con el pero viene detrás. Notando, te decía fuera de récord, que qué convulsionado se ve la sociedad, no solamente por la pandemia de COVID-19, sino muchos tumultos a raíz. Por ejemplo, a todos nos afecta la situación de Haití. Por supuesto. Hemos visto también todos los intereses y todo lo que se está moviendo en Cuba. Y en la República Dominicana, y te lo quería comentar aquí también para nuestros amigos televidentes, a raíz de todos estos actos de corrupción y acusaciones de corrupción y medidas de coerción, he visto, Doris, una efervescencia, sobre todo a nivel de redes sociales, que a mi juicio habla muy mal de la salud mental de la gente. Un procurador con una medida de coerción de 18 meses, otros acusados también con medidas de coerción. ¿Ex procurador? Ex procurador, un ex procurador, que es la primera vez que ocurre en la República Dominicana, gracias por la precisión. Y entonces la parte que quiero vincular con la salud es la parte de salud mental. En las redes sociales hay una espiral de odio, sí, que se manifiesta en todo y que habla de la salud mental de la gente definitivamente. Gente, por ejemplo, alegrándose en lo personal, porque yo no estoy hablando de si una acusación es real o no, de si una persona es culpable o no, aunque todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario, hablo de, por ejemplo, la alegría de mucha gente por verte prisionero. Caer. Por el hecho en sí, cuando, como decía un abogado que vi esta semana, eso es un fracaso de la sociedad. La corrupción es un fracaso de la sociedad. Así es, sí, totalmente de acuerdo, eso es lo que uno observa. Y como dices tú, no es solamente el afectado a la salud mental por la pandemia, que sabemos que no ha afectado a todos, pero desde antes de la pandemia ya estábamos viendo esas situaciones en nuestra sociedad. Entonces nos dice, ¿qué está pasando? Y te proponía fuera del aire de que tenemos que buscar un especialista en salud mental que venga y nos analice lo que está pasando con la salud mental de nuestra sociedad, porque lamentablemente es como tú dices, estamos totalmente de acuerdo que quien comete errores, quien abusa del erario público debe pagar. Así es. Porque con demasiado sacrificio los trabajadores dominicanos aumentamos, ¿verdad?, las riquezas de nuestro país. Pero vivir como esa situación de alegrarse la gente, de que el otro caiga, de que fracasó, de que mira lo cómo está. Parte, porque no esa partecita. No queremos que se confunda. Exactamente, que si no es justificando ni diciendo que si usted cometió un error no debe pagarlo. Claro que debe pagarlo. Exactamente. Claro que sí, pero es esa parte, o sea, cómo nos afecta emocionalmente y qué nos dice, o sea, qué lectura debemos darle ya desde el punto de vista de la salud emocional. Así es, les prometemos un programa sobre toda esa parte, pero queríamos ver eso, o sea, usted no debe alegrarse independientemente de la parte de justicia, que es otro aspecto. Eso es otro aspecto. Hay uno de los maestros de la Iglesia Católica, uno de los padres llamado padre de la fe, que decía que la justicia sin amor se convierte en odio. Bueno, y el odio nunca es bueno. Y el odio no es bueno. Entonces se convierte en algo desencarnado. Una justicia sin amor es una cosa horrible, porque tú agarras una ametralladora y sales a matar a todo el mundo por justicia y te convierte en un Rambo. Así es, que no se debe ir. No podemos olvidarnos antes de irnos a la pausa de hablar de que todavía, aunque los números, no vamos a hablar mucho de COVID-19 porque tenemos un experto que es el que va a decirlo todo, pero decirle a la sociedad que aunque los números en este momento, los datos sobre el comportamiento del COVID-19 nos indican los indicadores que están hacia la baja, eso no significa que debemos olvidarnos de las medidas de prevención. Bueno, Altagracia está mostrando su mascarilla y eso es lo que quería decirle, que no podemos olvidar que todavía tenemos que andar con nuestra mascarilla puesta, que tenemos que tener la higiene permanente de las manos, mantener el distanciamiento, así como estamos nosotras, que aunque compartimos siempre, pero siempre a nuestra distancia, porque tenemos todos como sociedad que dar ese ejemplo de que tenemos que cuidarnos
cuidarnos para que en algún momento estemos como se están viendo ya en muchas ciudades de Estados Unidos, donde la gente anda sin su mascarilla. Así es, nosotros tenemos hoy a un invitado que además es amigo de nosotras por muchos años, no porque seamos viejas ni nada por el estilo. Ni él tampoco. Ni él tampoco, pero hoy tenemos una persona que no tendrá desperdicio, usted tendrá que escuchar todo sobre investigación en COVID-19. Volvemos ahora con ese invitado. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el contenido de 2x3 en salud. Un lujo para nosotros tener aquí al doctor Eddie Perestén. El doctor Eddie Perestén es un médico con una vastísima preparación académica, intelectual y como investigador. Él es asesor médico en la actualidad del Poder Ejecutivo y lleva a cabo una investigación importantísima, pero todo eso lo va a hablar él, sobre la vacuna Coronavac de Sinovac. Muy buenas tardes, doctor Perestén, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes dos, es un gran placer y realmente yo estoy muy honrado de conversar con ustedes. Ustedes son el referente nacional de lo que es el periodismo de calidad en nuestro país. Muchos años, ¿verdad? Muchos años estamos juntos, sí. Sí, recuerdo, doctor, que desde el Robert Rick Cabral Hospital, ¿verdad? En el área de investigación CENISMI, ¿verdad? Yo llegué a ser director del centro, del CENISMI, que dirigió Hugo Mendoza por muchos años. Sí. Y ahí estuvimos haciendo los pininos de investigación. ¿Qué áreas investigaban en ese entonces, Materno doctor? Infantil era lo más importante. Y ¿Había una revista, recuerdo? Sí, un boletín. Salía cada 4 meses, salía 3 veces al año. Materno Infantil, VIH y tuberculosis, trabajamos mucho en esa época. ¿Qué te lleva a esa área de la investigación? O sea, ¿te fuiste por ese lado? Te vas a relajar, Dori, con él. Sí, sin lugar a dudas, Hugo Mendoza. El doctor Hugo Yo Mendoza. creo que Hugo Mendoza fue un ícono en mi vida. Una persona, siempre tú tienes personas que son como un estampa. Que te iluminan. Y él fue realmente la persona que fue mi referente, fue un mentor. Te eligió. En la parte profesional y en la parte personal. Yo tuve la oportunidad y la dicha, me dio la vida, de codearme mucho con él, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y nada, si hay algo que yo puedo decir es que ojalá que este sea producto de su legado, lo que hemos hecho en vida. El otro día tuvimos aquí con nosotros a la doctora Damelice Ten, que es justamente la directora del hospital, y hablamos un poquito de ese médico referencia que nosotras tuvimos el placer de entrevistarlo también muchas veces. Bueno, doctor, pero vamos a hablar de esta pandemia. Usted es un epidemiólogo afamado del país. Y queremos, ¿en qué momento estamos, doctor? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? Hay gente cogiendo como confianza con los numeritos, que si los indicadores están bajando, ¿qué es lo que significa el momento que estamos viviendo epidemiológicamente hablando? Un momento interesante, yo creo que podemos definirlo así, con muchas cosas que ya hemos aprendido. No es lo mismo hablar de COVID-19 ahora que cuando empezamos. Ni siquiera hace 3 meses. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que decirlo es que hemos tenido muchas lecciones aprendidas. Por fortuna estamos ahora mismo en un momento, vamos a decirlo así, de meseta del tercer brote. Si se pudiera decir. Meseta del tercer brote. Una meseta del tercer brote. Tuvimos esos 2 grandes brotes que tuvimos en julio de las elecciones pasadas. Tuvimos otro en diciembre, enero, por la movilidad de la población, esas fiestas navideñas. Y ahora tuvimos un tercer brote, vino después de Semana Santa. No fue tan grande como los otros 2, no fue tan extenso como los otros 2. Pero sí fue muy intenso. Sí, Eddie, meseta es como, para que la gente epidemiológicamente lo pueda entender, es como una estabilidad. Estamos ahora mismo bajando la curva y entrando en una estabilidad, que es lo que queremos, es que comience a reducirse a su mínima expresión para tener los menores casos posibles. Que en esa estabilidad tenemos 2 escenarios, puede seguir bajar o puede subir, ¿verdad, doctor? Eso lo puede hacer varias cosas. En primer lugar, lo más importante de todo, la movilidad de la población. La población es posiblemente el punto más importante de la ecuación para prevenir los casos de COVID-19. Si tú puedes hacer todas las medidas que quieras, pero si la población no te acompaña, es muy comportamiento difícil. De la población. Comportamiento de la población, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y vamos a decirlo así, el lavado de las manos, el uso de gel, alcohol en gel. Y sobre todo tener presente que lo que hemos aprendido ahora, fíjense, antes para mí
yo quitarme la mascarilla en un programa de televisión, eso era imposible. O sea, de hecho, hay mucha gente que me ha dicho en el Ministerio de Salud que no conoce mi cara. La mascarilla porque y el protector. Cuando nos conocimos, siempre me han conocido con mascarilla. Y el protector, las ruedas de prensa que hacemos, siempre la uso. Pero ahora, como ustedes ven, o sea, hemos aprendido mucho, pero siempre mantenemos este distanciamiento físico. Por supuesto. Sabemos que eso previene la enfermedad. Y es como si fuera una burbuja, o sea, uno mantiene sus burbujas, mantiene un grupo de personas que sabe que no tienen la enfermedad, o por lo menos que no tienen los signos y síntomas de la enfermedad, a pesar de que haya asintomáticos, que es lo que uno tiene que cuidarse, porque uno no sabe realmente quién puede tener COVID. Y ahora tenemos algo en la ecuación que también viene a favorecer, que es la vacunación. La vacunación es un punto importante. Si hay personas vacunadas, entonces usted puede hacer una burbuja con esas personas, siempre manteniendo lo que son las medidas de distanciamiento físico y prevención. Esas medidas no se pueden olvidar todavía, por todo este tiempo. Otro punto importante que puede hacer que pueda venir un rebrote, que es lo que estamos más temerosos, son las variantes. Las variantes, que ustedes saben que todos los virus de alguna manera hacen su mutación, hay una variación en cuestión de sobrevivencia. El virus no puede mantenerse, para mantenerse vivo tiene que ir cambiando. Eso lo hemos visto, ustedes lo saben, en el comportamiento de todos los virus. Y este no se queda atrás, este aparentemente va a mutar. A seguir mutando. Sobre todo porque cuando tú tienes muchos casos, por eso es que es la importancia de prevenir casos, no es solamente para que tú no tengas casos y se sature el sistema de salud, sino que cuando tú tienes muchos casos, entonces puede dar pie a que vengan las variantes. Fíjense que las variantes que hemos tenido, que antes se llamaban por los países donde se producía, era por la cantidad de gente que tenía casos. Y la última que tenemos, que es la Delta, que es la que más tememos ahora, Delta Plus, fue en India precisamente, se recuerda el último brote grande que surgió. Muy grande, con mucha mortalidad. El virus, cuando ya ve que ha pasado por mucha gente, necesita cambiar para seguir reproduciéndose y seguir estando vivo y seguir sobreviviendo. Otras amenazas, doctor Perenstein, que además de la Delta, de estas variantes, es el año escolar y la apertura, porque comienza una apertura que comienza ya desde hoy. Comenzó de la semana. Desde el miércoles pasado, ya pasado un poco más ciertamente. Y ya para agosto, como dices tú, se habla de septiembre, de la apertura de año escolar, y las universidades, veo que también están llamando. ¿Eso implicaría también una amenaza, una cierta amenaza? ¿Hay aprehensión con eso, que pudiera...? Volvemos otra vez, o sea, hay una serie de cosas que inciden en que usted tenga más o menos casos. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, entre las tantas cosas, las lecciones aprendidas con la epidemia en el país, la pandemia a nivel mundial, es precisamente que hay países que apostaron a no tener una apertura de las escuelas. Este fue uno de ellos. Y fue una decisión valiente, una decisión muy valiente. Porque criticada y aplaudida al mismo tiempo. Fue valiente porque en ese momento no había tanto conocimiento de qué podía pasar. Y fíjense que tanto eso como otra medida que no fue tan popular como el toque de queda, ha sido de las cosas que vamos a tener que evaluar para ver en qué medida nosotros hemos podido en cierta forma mantener una estabilidad en lo que son brotes esporádicos, vamos a decirlo así, cada cierto tiempo, y además una tasa de letalidad que aparentemente es de las mejores que hay en la región del Caribe. Doctor, sabemos que los números estadísticos, que no siempre son lo total, siempre tenemos un subregistro. ¿Qué cantidad de personas estiman ustedes que ya en República Dominicana ha tenido contacto con el virus del COVID-19, sea de forma asintomática como sintomática? ¿Se tiene algún estimado? Hay muchos casos que se han reportado, no todos los casos se reportan, porque es imposible. Eso, ningún país del mundo tiene una certeza de cuántos casos. Siempre se dice, bueno, mira, si yo estoy haciendo, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos haciendo entre 8 y 10 mil pruebas. Tú dices, mira, si hubiésemos hecho 20.000 pruebas, posiblemente tuviéramos más casos. Sobre todo los casos asintomáticos. O sea, nosotros hubiéramos ido a hacer más cobertura en los casos asintomáticos. Es de las cosas que posiblemente China ha sido genial en eso. Ha podido, recuérdense que China hace casi 10 millones de pruebas diarias. Tiene una forma de rastreo de contacto excelente. Fíjense que a pesar de que ahí fue que empezó la enfermedad, la curva de China es totalmente plana. Se ha mantenido. Y tú dices, ¿cómo es que han podido hacer esto? Bueno, pero ahí hay otro sistema político, otro sistema, es otra sociedad, definitivamente. Totalmente. Y hay una disciplina en lo que es el rastreo de contacto, una cuarentena. O sea, tú llegas a China y tienes que pasar prácticamente 14 días sin ver a tu familia en un lugar hasta que des negativo
2 o 3 veces antes de tu salir. Un seguimiento. O sea, estamos hablando de que realmente para saber la cantidad de casos que tenemos, tendríamos que hacer muchísimas pruebas. Y lo que hemos visto, y ustedes lo saben, porque ustedes son 2 profesionales que trabajan en el área de la salud, el costo que significa eso. Sí. Es un costo muy alto. Y posiblemente lo que estamos apostando nosotros es que vengan pruebas que sean tan sensibles y efectivas como la PCR, que sean de más baratos, o sea, que puedan ser más accesibles a la población y de mucho más rápido diagnóstico, porque no es lo mismo usted hacer una PCR que conlleva más laborioso hacerlo y con un laboratorio que tiene cierta característica que usted hacer una prueba de antígeno. ¿Entiende? Y eso va a venir. Yo por lo menos estoy muy positivo. Van a venir mejores pruebas, vamos a poder hacer más pruebas. Y lo que estamos apuntando ahora es una gran plataforma de rastreo de contactos en República Dominicana. Ah, qué bueno. Bueno, doctor, vamos a pedirle un pequeño espacio para irnos a un espacio comercial y regresamos en un momentito. No se lo pierdan, interesantísimo. Vamos a hablar de vacunas y vamos a hablar de la investigación que se lleva a cabo en República Dominicana. Regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Eddie Pérez Ten, investigador, epidemiólogo y asesor del Ministerio de Salud Pública en asuntos de COVID. Doctor, hablábamos ya de un repaso de la situación en que nos encontramos en el país. ¿Qué nos espera de ahora en adelante para entonces pasemos luego ya a esta vacunación y esta tercera dosis de vacuna que se nos está pidiendo que nos coloquemos? Nos espera muchas cosas. Y creo que más cosas buenas. Buenas, qué bueno. Creo que sí, y eso es algo que debemos decirlo también. Sí, porque hay que llevarle la esperanza a la gente muchas también. Lecciones aprendidas y muchas herramientas nuevas. Tenemos más formas de hacer pruebas diagnósticas y de llegar a los casos. Tenemos más conocimiento de cómo se previene, de cómo se transmite la enfermedad. Tenemos vacunas, eso es sumamente importante. O sea, las vacunas es la mejor forma de prevenir los casos. Y es la puerta de salida que garantiza el éxito de controlar esta enfermedad a nivel mundial y local y de hacerla endémica. Nosotros vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID. Y vienen unos medicamentos buenos, eso es importante, un medicamento que se están probando, están en investigación para prevenir la enfermedad y para tratar la enfermedad. Pero la prevención es importante. Recuérdense como lo hacemos lo hacemos en VIH, usted tiene profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. Exactamente. Entonces se están probando medicamentos que usted puede tomarse esos medicamentos y estamos viendo la posibilidad de que ese medicamento pueda prevenir la enfermedad aún esté estando expuesto. O sea que la industria farmacéutica, eso le iba a preguntar, la industria farmacéutica ha seguido trabajando con todo esto, no es que hicieron vacuna y ya, sino que se sigue. Fíjate que está interesante, porque eso es una de las cosas que hemos aprendido también. Quizás lo más importante sería hacer un artículo bien extenso de cuáles fueron las lecciones aprendidas hasta el momento. Y una de ellas es, por ejemplo, Merck, la farmacéutica, no pudo hacer una vacuna que ellos consideraran efectiva. Es verdad. Y entonces han comenzado a hacer tratamientos antivirales, precisamente para prevenir o para tratar la enfermedad. Hay la AstraZeneca, por ejemplo, la compañía, también está comenzando a trabajar en un medicamento para reducir la posibilidad de hospitalización y de pasar, si usted está hospitalizado, a cuidados intensivos. Eso también es importante. Claro. O sea, porque si usted tiene las herramientas para tratar la enfermedad, para prevenirla, y esperamos que la vacuna sea posiblemente ya a nivel mundial más accesible, que pueda ser más utilizada, nosotros entendemos que lo que viene es debe venir una reducción de casos a nivel mundial con brotes esporádicos. Históricamente las pandemias tienen un tiempo, ¿no? ¿Esta pandemia estaría cediendo en el mundo a próximo año, a 2022? Esperamos eso. ¿En el mundo? O sea, esperamos que eso pase. Nosotros tenemos, a diferencia de la última pandemia, tenemos una capacidad de movilidad más alta. Por supuesto, sí. O sea, por ejemplo, ya nosotros estamos comenzando a viajar. O sea, cuando digo nosotros, ustedes saben que hubo un cierre importante de todo lo que es los aeropuertos a nivel mundial, pero ya ha comenzado a moverse y la gente ha comenzado a moverse aquí. De hecho, hay movimiento importante a nivel turístico y eso tiene que necesariamente seguir produciendo casos. Pero volvemos a lo mismo, o sea, uno tiene que aprender a vivir con esta enfermedad, aprender a cuidarse
vacunarse y que vengan nuevas herramientas para poder impactar lo más posible en el número de casos. ¿De qué población vacunada en República Dominicana? Estamos hablando como de... Eso es algo que tenemos que felicitar. O sea, cada vez que yo veo esos números me siento muy orgulloso del país. Estamos hablando de casi un 60%, 65% con una o dos dosis. Y con 2 dosis un poquito menos, tenemos casi un 35 más o menos. Más un 35%, hay que aumentar ese número, pero ya el hecho de que tú tengas una gran parte de la población que tiene 1 o 2 dosis, estamos hablando de que estamos llegando prácticamente a una inmunidad, según la población que queremos vacunar, que es de 8 millones y algo. Estamos llegando ya a ese punto de que podríamos tener una inmunidad de rebaño en el país prontamente. Y a propósito de vacuna, Doris y doctor, quisiéramos preguntarle qué consideración tiene sobre la posición de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que no es tan necesaria una tercera dosis, la tercera dosis que justamente está implementando la República Dominicana con la marca de la vacuna Pfizer. Una posición interesante, son de las cosas que hemos también aprendido a reflexionar. ¿Por qué una agencia reflexiona de una manera y otra de otra? ¿Por qué en un momento específico? Yo creo que la posición de la Organización Mundial de la Salud es una posición interesante y muy, vamos a decir así, de derechos humanos. Y muy ética, si se pudiera decir. Es una posición de accesibilidad y de equidad. O sea, yo creo que si ahora mismo tenemos una gran parte de la población mundial que no tiene vacunas, nosotros somos un país privilegiado, que tenemos vacunas, 3 tipos de vacunas aquí en el país, bueno, hasta una 4ª vacuna que fue la Sinopharm. O sea, nosotros tenemos Sinopharm, tenemos Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, imagínense. Y hay países que no tienen ninguna. Así es. Entonces, hablarle a un país, la Organización Mundial está para eso, está para vigilar lo que pasa en todos los países del mundo, es una ente importante, una institución importante porque está para eso, para tratar de que haya igualdad en todos los lados. Y si usted tiene países que no tienen vacunas y habla de una tercera dosis, bueno, eso es una... caramba, no hay equidad. No, desigualdad total. O sea, tenemos que tratar de ir impulsando lo que son las 2 dosis. El acceso. Del acceso a esas 2 dosis, o sea de todas estas vacunas que tenemos en el mercado, y después hacer una tercera dosis. Que es más de acceso que de decirle a la gente no debe ponérsela. O sea, lo de la OMS, para entenderlo en su contexto, que es más vigilando el acceso, de que llegue a toda la población más que todo. Eso es lo importante, la transmisión del mensaje. Exactamente. O sea, y en eso ustedes dos son espectaculares, como siempre lo he dicho. O sea, la transmisión del mensaje es esa. O sea, no es que no estamos de acuerdo. No es un tema científico. No es un tema científico. O sea, de hecho, yo creo que todo el mundo está claro de que una tercera dosis va a ser necesaria. De hecho, en otras enfermedades lo tenemos. Exacto. Usted se hace un tercer refuerzo para poder tener más inmunidad. Y en este caso no es diferente el del coronavirus. Pero sí hay que tener, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, tiene que ser muy coherente con su discurso. Exacto. Y las poblaciones, las naciones decidirán qué es lo mejor para cada una de ellas, dependiendo del acceso a vacunas. De sus posibilidades. Doctor, aquí tenemos ya una buena parte de la población que está accediendo a colocarse su tercera dosis, tal como se ha recomendado, pero sin embargo hay otra parte que no ha ido a ponerse ni siquiera la primera dosis, o sea, teniendo la vacuna, siendo gratis, estando los puestos ahí disponibles. ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo para convencer a esta población que todavía falta para que se vacune? Siempre hay un grupo de gente, eso lo hemos visto ahora en todos los países, hay un grupo de personas que no son muy pro vacunas. Que no son pro vacunas. De hecho, cada quien tiene su derecho de vacunarse o no, esto es algo voluntario. Así es. En lo que respecta a COVID-19. Si no hay infodemia, nosotros estamos muy de acuerdo en respetar eso. O sea, si la gente no comienza a lanzar mensajes antivacunas para confundir a la población que no está segura, nosotros estamos de acuerdo en que es voluntario. Ahora, la gente tiene que pensar que también es un derecho, un bien común, el tú cuidar al otro. O sea, nosotros no estamos solamente cuidándonos a nosotros mismos con la vacuna, sino que estamos cuidando al otro. Estamos haciendo de que haya una sociedad que pueda ahora mismo abrir y poder comenzar a hacer cosas, no solamente en el plano económico, porque lo que se ha visto es que todo el mundo piensa en el plano económico. Creo que quizá la salud mental es una de las cosas que nosotros tenemos que evaluarnos seriamente. Cómo nuestros hijos están ahora mismo poco sociables porque han tenido que permanecer encerrados. Las escuelas han permanecido encerradas por mucho tiempo. Hemos tenido que recurrir a la parte virtual. Entonces, todo eso hay que verlo. El hombre no es un ente que nace para estar aislado. Eso no es verdad.
Nosotros somos entes sociales, necesitamos de interacción. Y usted vacunándose le da la oportunidad no solamente a usted de interactuar, sino de que otros también interactúen y volvamos a tener una homeostasis social, un equilibrio social que permita realmente nosotros aprender de esta pandemia y ojalá que con estas lecciones aprendidas tengamos un mundo mucho mejor en un futuro inmediato. Porque la pandemia ha retardado muchas cosas. Por ejemplo, ya no podemos dar besos, que a los dominicanos nos encanta eso, dar abrazos. Entonces eso debe tener también, y lo vamos a ver más adelante en otro programa con un experto en salud mental, debe tener también guardar también algo en el ser humano. ¿Qué significa, por ejemplo, para los niños chiquititos? Que no pueden ser cargados por muchos miembros de la familia, que no se le puede dar besos. O sea, eso tiene que tener definitivamente. Eso es correcto. Y podría ser, como nosotros le decimos, el dark side of the pandemic, o sea, la parte oscura de la pandemia. Perfecto. O sea, que no que se verá como un poco más adelante. Se puede ver un poco más adelante y por eso quizás es una de las cosas que, sin ánimo de que sea un cliché político, pero una de las cosas que tenemos que felicitarnos como país. Quizás el hecho de haber acelerado un plan de vacunación, de haber adquirido muchas vacunas para el país, es algo que es muy loable y que puede en un futuro reflejarse como un impacto a favor de este país en comparación con otras naciones. Doctor, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y volvemos entonces porque el doctor Perestén encabeza una investigación importante sobre vacunas en la República Dominicana, sobre vacuna, y él va a hablarnos en el próximo segmento de esa investigación que se está implementando en la República Dominicana. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Eddie Perestén, investigador, epidemiólogo y con muchísimas especialidades. Y de San Francisco de Macorís, dilo claro. Bueno, es cibaeño. Es de nuestro Cibao. Doctor, usted está llevando a cabo una investigación sobre vacunas de COVID-19 y queremos que nos cuente de qué se trata, dónde se está haciendo esa investigación y en qué nivel, en qué punto estamos de la misma. Trabajo arduo. Muy como alto. Ustedes saben, ustedes que han seguido todo lo que ha sido en las investigaciones en el país. Tenemos desde abril sentando las bases para este estudio, para evaluar la efectividad, de la vacuna CoronaVac que la produce Sinovac, que es la que más tenemos en el país. Perdón, la que más hemos aplicado también. Sí, sí. Y nosotros queremos ver la efectividad en base a en un estudio en tiempo real. ¿Cómo es en tiempo real, doctor? Nosotros vamos a evaluar personas que tienen la enfermedad de COVID y compararlo con aquellos que no tienen la enfermedad de COVID. Es un estudio caso-control. Y vamos a ver quiénes de esos están vacunados, quiénes no están vacunados, quiénes van más a hospitalización, quiénes van a más a cuidados intensivos. Es un estudio de seguimiento en la que vamos a ver realmente si la vacuna es efectiva para no solamente prevenir casos, sino también para prevenir hospitalización y mortalidad. Ya existen algunas hipótesis. El otro día me decía el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, que la vacuna había impedido que por lo menos 3.000 personas fueran a las unidades de cuidado intensivo en la República Dominicana. ¿Ustedes tienen ya algunas hipótesis de trabajo? No hay dudas de que el brote que acaba de pasar ahora, que está en la meseta, vamos a decirlo así, no solamente fue con restricciones que se detuvo y que posiblemente fue menor que los otros dos. Creo que hubo algo que también tuvo que impactar para que eso sucediera y no hay duda que la vacunación pudo haber sido algo que pudo haber impactado. ¿Y qué cantidad de personas están involucradas en la investigación, en realizar la investigación? ¿Qué cantidad de pacientes se van a analizar y dónde se estará Estamos hablando ejecutando? de unos 1.800 pacientes. En principio eran unos 3.200 pacientes. Bajamos la muestra porque al tener la oportunidad de tener esos casos en el hospital, entonces hubo una reducción de la muestra comunitaria. Perfecto. Eso se hace mucho también en los estudios para mejorar lo que es la parte logística del estudio. Y nosotros en ese sentido evaluamos la muestra y estuvimos trabajando. Son 10 centros de salud. Imagínense la cantidad de personas que están envueltas en ese estudio. ¿De la capital o todo estamos el en país? Santiago, Puerto Plata, La Altagracia, Distrito Nacional y Santo Domingo. Y Santiago, dije ya. Sí, Santiago. Entonces, son 2 centros por cada provincia, hay privados y públicos, para que pueda haber representatividad de diferentes clases sociales. Y vamos también a evaluar en sangre anticuerpos para la vacunación y vamos a llegar también a evaluar inmunogenicidad
para ver qué tanto suben en esos títulos y qué tantos títulos tenían esas personas que están enfermas y los que no están enfermos. ¿No se sabe para cuándo tendremos ya? Bueno, eso es algo que estamos en proceso. Nosotros pensamos que resultados preliminares podríamos tenerlo en unas 6 semanas. Okay. Pero el estudio realmente va a durar posiblemente entre 6 a 8 meses. Se busca demostrar con este estudio, reiteramos que es de la vacuna Coronavac de la empresa china Sinovac, que creo que han llegado como 13 millones de dosis. Sí. Sí, es la que más se está aplicando. La que hemos tenido acá. ¿Ustedes buscan revisar la efectividad o no de esa? La efectividad en tiempo real. En tiempo real. En tiempo real es prácticamente un estudio que se está haciendo, ya se ha hecho en otros países, se hizo en Chile. Y Turquía, ¿no? Turquía hizo un estudio, más bien un ensayo, fase 3, que fue publicado recientemente y que le fue muy bien. Hubo una gran efectividad, sobre todo en pacientes menores de 60 años, una eficacia de casi un 90% de prevención de casos. Ha sido el que más eficacia ha reportado. Obviamente fue en menores de 60 años. Nosotros queremos ver mayor una cantidad de población que también incluye a los mayores de 60 años y ver cuál ha sido la efectividad de la vacuna, en vista de evaluar precisamente cuáles son las acciones posteriores que podríamos hacer con los que se han vacunado 2 veces y con la posibilidad de hacer combinaciones de plataformas. ¿Por qué es importante, doctor, investigar, ver lo que está pasando? ¿Para qué nos sirven esos datos? No, la investigación es lo que primero te genera conocimiento nuevo, y sobre todo conocimiento local nuevo. O sea, no es lo mismo que tú tengas una investigación de fuera, que siempre tiene su mérito, pero son poblaciones posiblemente que sean diferentes y que se comporten diferentes. El hecho de que Chile haya hecho un estudio de efectividad con la vacuna Sinovac no quiere decir que nosotros vamos a tener un comportamiento igual. Posiblemente nosotros podríamos compartir, el comportamiento puede ser diferente. Cuando tú haces investigación, entonces adquieres la data local y haces acciones en base a lo que tú tienes, basadas en la evidencia local, que es la mejor forma de hacer acción, y es lo que hacen los países desarrollados. Y eso hace ciencia. Totalmente, o sea, y nuestro país, entiendo yo que está en un buen momento haciendo muy buena calidad de investigación, y qué sé yo, o sea, el sueño de todos nosotros cuando empezamos esto es convertirnos en exportadores de investigaciones muy buenas y de investigadores que también puedan desarrollarse aquí. Tenemos recursos humanos en nuestro país preparados para totalmente, hay equipos muy buenos, sobre todo hay un equipo en Santiago también que se está desarrollando, formando, que tiene ahora mismo muy buenas expectativas de hacer investigación de muy alta calidad y exportable, como he dicho yo, fuera del país. Eddie, ¿cómo has visto como investigador, al margen necesariamente de esta investigación, el trabajo del equipo médico, de los equipos médicos en República Dominicana tratando esta pandemia? O sea, al principio se decía, no, que no hay más muerte porque los médicos se han fajado. Pero ¿cómo lo ves tú mirándolo en la óptica de investigación? Una enfermedad que el día a día nos preocupa, o sea, no es fácil hacer el día a día y hacer investigación en base a esta cantidad de cosas que están pasando. Pero ahora mismo se están haciendo investigaciones muy buenas en el país, sobre tratamiento para la enfermedad. Se están haciendo investigaciones como esta, se están haciendo investigaciones para evaluar comportamiento de lo que ha sido la pandemia aquí en República Dominicana por diferentes grupos de población. Hay una iniciativa interesantísima que ha hecho la Embajada Americana, que apoyó a la empresa Two Oceans in Health sobre lo que se llama el USAID.exe. Es un proyecto interesantísimo que creó la formación de investigadores en diferentes entidades del país, y lo creó y llegó hasta no solamente la formación, sino a crear proyectos de investigación en VIH, que es lo que ellos promueven, pero ¿quién no quita que esa formación que ha tenido también la puede usar para esta pandemia, para lo que va a ser también, por ejemplo, salud mental, los proyectos de salud mental que vienen ahora. O sea, nosotros estamos en un buen momento realmente. Bueno. Yo creo que nosotros debemos sentirnos muy positivos de que el cambio de paradigma viene y viene pronto. Doctor, esta gráfica que usted nos trae es... Vamos a mostrarla. Precisamente hablando de investigación, es un análisis exploratorio que hicimos. Siempre la gente nos pregunta cómo va la cosa en términos de vacunación y muerte. No es fácil hacer ese tipo de análisis exploratorio. En primer lugar, son análisis observacionales en la que no necesariamente tú tienes causalidad, pero te dan una visión, te dan una fotografía de lo que
puede estar pasando. Y ahí vimos en un periodo determinado, por ejemplo, entre mayo y junio, que fue donde más pacientes tuvimos en este último brote, hubo una cantidad de fallecidos y vimos que el 68% de la gente que falleció en República Dominicana, no estamos hablando de un centro de salud, sino a nivel nacional, sí. El 68% de las personas que falleció no estaba vacunado. No estaba. O sea, estamos hablando de que de 10 personas en el país, 7 de cada 10 que no está vacunado, que fallece en nuestro país, no tiene la vacuna. Y lo que queremos recalcar ahí es la importancia de la vacuna. Y si se fijan, hubo un 15% que tenía una dosis de los que fallecieron y un 8% de los que tenían 2 dosis. Es decir, que si tú cumples el esquema completo de vacunación de 2 dosis, posiblemente tengas menos riesgo de hospitalizarte y de fallecer cuando estás en República Dominicana. Y vemos que la edad sigue siendo 65 años. Sumamente importante la edad. Tuvimos que los mayores de 65 años, a pesar de que estamos teniendo gente joven que se está afectando en lo que vimos en el análisis del probatorio, yo lo voy a presentar cuando nos toque ir a una rueda de prensa en mayor esplendor, vamos a decirlo así, más amplio. Pero lo que vimos fue que los mayores de 65 años siguen siendo los que más se están afectando y los que más mortalidad tienen, posiblemente asociados también a una comorbilidad mayor. Sigue siendo ese grupo de gran riesgo. El grupo de gran riesgo. Y los jóvenes que fallecieron, ninguno estaba vacunado. Ninguno. O sea, una cosa importante de hacer estos análisis es eso. O sea, usted dice, mira, hay poblaciones un grupo de poblaciones que no creen en la vacuna, que no quieren vacunarse. Pero ahí está, hay datos que te están diciendo localmente ya que si tú no te vacunas es posible que tengas más mayor... El papel importante que ha jugado esa vacuna para evitar muertes. Yo creo que nosotros tenemos que seguir diciendo que las bondades de la vacuna Sinovac ha sido importante, primero por cuándo llegó, cómo llegó al país, qué ha hecho en términos de impacto. Yo creo que haber no tenido nada en el país en un momento determinado, yo creo que la tasa de letalidad hubiera subido bastante, que es lo que quizás lo que más nos preocupa. Y la vacuna ha jugado su papel y puede seguir jugando un papel dependiendo de las cosas que vienen. Ahora se está hablando que la vacuna Sinovac puede aumentar el rango de edad, es decir, que se va a usar en niños de 3 a 17, de 3 años a 17 años. Y eso podría ser muy importante para el futuro de la pandemia. Doctor, vamos a pedirle de nuevo otro permiso, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos de inmediato. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Eddie Perestén, epidemiólogo e investigador. Él es el principal, está al frente del equipo de investigación que hace el estudio sobre la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac, la que le salvó la campana a la República Dominicana políticamente hablando y en todos los sentidos con esta pandemia. Pero yo quería, antes de concluir con otros aspectos de Sinovac, doctor, que viéramos este aspecto, que nos analice este aspecto desde el punto de vista epidemiológico. Cuando vemos la data diaria que emite la Dirección General de Epidemiología sobre las personas que mueren o que han muerto, por casi 4.000 personas ya, por la enfermedad, uno ve 26% tenían como comorbilidad hipertensión, 16 y algo por ciento tenían diabetes. Pero esas datas coinciden justamente con la estadística nacional de diabéticos en el país. De incidencia de ambas enfermedades. ¿Nos puede analizar esos indicadores? Realmente las comorbilidades están, son de las cosas que hemos visto que produce riesgo para desarrollar una complicación de la enfermedad. Y esa data se mantiene. Yo creo que has tocado un punto importantísimo, como siempre, Altagracia, y te lo agradezco. Si hay algo que nosotros sabemos, es que el COVID-19 ha impactado las otras enfermedades que hay en el país, que son también de mayor prevalencia que el COVID ahora mismo. Que son parte del perfil epidemiológico del país. Totalmente. O sea, cuando tú hablas de enfermedades cardiovasculares, tú estás hablando quizás de uno de los componentes más importantes que hay de la carga de enfermedades de República Dominicana. Se habla de diabetes también. ¿Entiendes? O sea, nosotros hemos tenido realmente un impacto importante, no solamente en COVID, sino en todos los programas aledaños. Increíblemente, como se ha reducido la movilidad de la población por muchas razones, los accidentes de tránsito, que era lo que más estaba preocupando al país en términos de carga epidemiológica y de perfil de carga de salud. De mortalidad. Y de mortalidad.
no ha sido tan impactante, que obviamente a medida que comience a moverse la población, eso va también a seguir siendo impactante. Pero definitivamente lo que nos ha dado esta pandemia y epidemia en el país es que nosotros tenemos que realmente hacer un reajuste de lo que es el sistema de salud de nuestro país. O sea, que nos está dejando esa lectura, doctor, esa enseñanza. Totalmente, la enseñanza es que la pandemia, eso es un artículo que estamos escribiendo, vino como a hacer la caja de Pandoras. O sea, vino a abrir todas las debilidades que como sistema que de salud ya tenía el sistema. Totalmente. Y como que la conocíamos, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes han sido muy benevolentes, yo siempre lo he dicho, los epidemiólogos del país han sido muy benevolentes porque realmente hay todas las formas para criticar un sistema de salud como este. Recuérdese que mi libro dice que está en cuidados intensivos. Totalmente, y eso lo decía mucho antes de la pandemia. Exacto. Lo dijiste, y es una evidencia que tenemos de que estaba en cuidados críticos. Y yo apoyé muchísimo esa hipótesis de que sí, y hemos tratado de, en medio de toda esta crisis humanitaria y sanitaria, de tratar de llenar esos baches del sistema de salud, que no es fácil, pero que por lo menos te dicen a ti que tú vas en plano de darte cuenta de cuáles son tus debilidades, y el indicador de éxito de esta gestión debe ser realmente reducir esos baches, no llenarlo por completo, pero sí reducirlo para cambiar el paradigma. Una parte que se ha fortalecido con esto de la pandemia es lo de cuidados intensivos, bueno, precisamente los cuidados intensivos, que sabíamos la escasez tan grande que había y que hay todavía en nuestro país. Pero esa es la parte más costosa de la salud. Exactamente. La parte que nosotros tenemos que seguir apostando y que quizás nos hubiera prevenido en muchos casos, la de atención primaria. Las estrategias de atención primaria la gran ausente. Que ha sido la gran ausente. Quizás cuando nosotros vimos, cuando iba a venir ya el virus, ustedes me hicieron varios reportajes antes de que viniera. Yo lo decía, yo dije, aquí hay que preparar el país rápidamente para que estemos preparados, no cuando estemos en el medio de esto, preparar. Y fíjense que el tiempo nos dio la razón de que es muy difícil ahora. Sobre la marcha. Hacer una estrategia de atención primaria con todo esto. Sí, sin embargo, perdóname Doris, sin embargo, doctor, no tengo los datos a mano, no los tenemos a mano, pero sí conocemos de que la pandemia, de que la COVID-19 ha incrementado la mortalidad materna y la mortalidad infantil. ¿Tiene datos de eso? Eso es correcto, ¿no? Y lo hemos dicho. Lo hemos dicho incluso en varias intervenciones que he hecho a nivel académico. He dicho que la mortalidad materna ha aumentado, lo sabemos por SNS. No es de extrañarnos, o sea, no solamente la mortalidad materna. Pero por la COVID. Entiendo que también la COVID ha tenido que ver, recuerda que son uno de los grupos que también se ha afectado más, las embarazadas. Recuérdate que antes de que no supiéramos qué tan efectivas eran las vacunas y qué tan seguras podrían ser, y que no había vacunas, era uno de los grupos de población que estaba más a riesgo. ¿Tiene alguna data sobre eso? No puedo decir un dato específico, pero sí hemos visto que la mortalidad materna ha aumentado y hay que hacer algo rápidamente. Hay que decir, Doris, recuérdate que nosotros llegamos a tratar con algunos expertos que en principio de la pandemia se decía que no era tan importante en las embarazadas, para que tú veas cómo hemos ido aprendiendo cosas. Y que había médicos que aconsejaban no vacunarse, luego ya se habló de que se podían vacunar. La primera persona que reportó, me recuerdo yo en una rueda de prensa en televisión, que murió un niño, fue Altagracia Ortiz. Sí, claro. ¿Me recuerdas? O sea, tú hiciste, y yo... Hizo la pregunta incluso. Yo viéndote en la televisión, cuando tú dijiste eso, yo me sorprendí, porque yo tenía la data de China, y entonces en la data de China, recuerda, los niños no eran, y ahí fue que comencé yo a ver, y dije, oye, esto hace 2 meses que esto estuvo en China, y fíjate que ya nosotros estamos teniendo muertes infantiles, y ahí comencé yo a decir, este es un virus que va a causar muchos problemas, porque fíjate lo rápido que va cambiando. Exacto. Y posiblemente era un cambio que estaba comenzando a verse en el comportamiento del virus y que nosotros comenzamos a verlo, y que fíjense cómo ustedes hicieron eco rápidamente, y eso de una vez tuvo que llamar la atención para que no nos descuidáramos con la parte pediátrica. Porque recuerdo que esa parte ni se tocaba, la de los niños, porque se suponía que no afectaba a los niños, recuerdo eso. Doctor, en este momento, ¿cuál es el grupo más de más preocupación? O sea, al principio hablábamos de los adultos mayores, y todavía se habla, por supuesto, los adultos mayores. Meses atrás hablábamos de los jóvenes. Sin lugar a dudas. En este momento, hay varios grupos de población que nos preocupa dependiendo de lo que es su característica. El grupo de población que siempre más nos ha preocupado, mayores de 65 años, con comorbilidades. Eso hay que apostar a tener una vacunación en ellos y posiblemente un refuerzo rápidamente. Y el grupo de población más joven, que es el grupo que
que tiene ese deseo de más salir. ardiente de estar interactuando entre ellos y que necesita ser vacunado. Por fortuna tenemos la Pfizer aquí en el país. Nosotros somos un país muy privilegiado, tenemos posiblemente la mejor vacuna que hay posiblemente en el mercado ahora mismo, y que por ser esa característica de la población que quiere interactuar, que está en ese momento de su vida, que necesita más socialización, quisiéramos que tuviéramos más vacunados en ese grupo de población más joven, para evitar casos y para evitar mortalidad. He visto críticas entre todo, hay un montón de lecturas que uno a veces no dice, ¿dónde lo leí? Pero de Pfizer, la miocarditis, y de Johnson & Johnson, también he escuchado he leído algunas críticas de esas dos vacunas, doctor. Una pena lo que pasa con Johnson & Johnson. Cada vez que le pasa alguna vacuna, es como si le pasara algo a un hijo mío. Porque yo lo veo así, o sea, son productos que van a salvar vidas. Entonces, cada vez que le pasa algo, que viene un evento adverso, por ejemplo, ahora se está hablando de Guillain-Barré, en la Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Cuando yo vi que ellos sacaron, era con una sola dosis, yo dije, bueno, esto va a ser fantástico, espectacular, ojalá que la traigamos al país, pero ahora fíjate lo que pasa. Eso le hace mucho daño porque ya la gente entonces comienza a tener temor y no quiere vacunarse. Le hizo mucho daño a la AstraZeneca también, que es una gran vacuna. Fíjate que la AstraZeneca, que se utilizó primero en la población médica, dice que tiene mucha eficacia contra la variante Delta. Entonces fíjate como en un momento determinado fue tan acabada. Doctor, y, sin embargo, le trabaja. Cuando a mí me vacunaron, yo me vacuné con esa. Yo lo he dicho en otros escenarios, que yo salía haciéndome así en los pies, cuidado. Sí, porque hay mucha aprensión, porque hay mucha información que se maneja en las redes y que ustedes saben muy bien que no es una información de calidad. Y entonces eso hace que mucha que hay gente, competencias también, hay que entender muchísimas, no hay duda, también, muchísimos intereses. Hay muchos intereses, hay también, las redes se han convertido en un medio complicado y hasta peligroso para poder hacer información. Los mismos médicos debemos tener cuidado. No, y en este momento, doctor, en que todo el mundo tiene acceso a subir una información, a escribir algo, de mandarla, de que todo el mundo con su teléfono inteligente puede hacerlo, se crean muchas confusiones cuando no hay un esquema claro de comunicación en una empresa. Las vacunas siguen siendo la salida de éxito más importante y van a seguir siendo. No solamente para esta enfermedad, sino para cualquier otra enfermedad, y la data es contundente a favor de eso. Así que hay que vacunarse y a la población completa que trate de conseguir sus dosis, que este es un país privilegiado que tiene elección de vacunas, que tiene una canasta de vacunas, como lo tiene la República Doctora, Dominicana. en este momento, como decíamos al principio, que ya nos abrimos a una docencia presencial, ¿qué es lo fundamental en este momento que como familia, como padres, como hijos, muchachos que van a las universidades, que van a las escuelas, se debe tomar en cuenta? Primero, vacunarse. Yo creo que si todo el mundo está vacunado ya es una gran ventaja. Ya ahí vamos ganando. La otra cosa importante es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a cómo dar clases con distanciamiento. Hemos aprendido a hacer programas de televisión. Así mismo, hicimos mucho. Estamos con distanciamiento. O sea, yo vuelvo y le repito, usted me decía hace un año que yo viniera a un programa de televisión y me quitara la mascarilla. Decía que no. Y hay muchas cosas que también podemos hacer. La higiene es importante. El lavado de manos, cuando ya usted deja de dar clases, por ejemplo, y va a interactuar, el uso de mascarilla. Hay unos protocolos que están muy bien hechos, que se han hecho con el Gabinete de Educación, el Gabinete de Salud, que nosotros esperamos que se siga y podamos mantener el impacto que hemos tenido en la enfermedad aquí en el país. Yo creo que con ese mensaje clave del doctor, para no redundar, podemos dar por terminado esta edición de 2x3 en Salud, doctor Perestén. Sabemos su agenda y usted se sacó ese tiempecito para venir a estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar en 2x3 en Salud. A ustedes. Bueno, ustedes nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio América y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima versión.